La 1:22 de la tarde. A esta hora el dólar, señor director, 24,47, Banco Central de Venezuela. Promedio dólar 24,84, subió un poquitín. Dólar Today 24,89. Los pesos en la frontera 184,17 pesos. Son las notas que tenemos, mis queridos, en esta hora, en esta precisa hora, a la 1 del mediodía. Y está con nosotros Antonio Ecarri, director de la Alianza Lápiz. Él dice, el lápiz dice, cada vez que declara, él habla con mucha vehemencia del lápiz, que ya es obviamente una referencia política nacional. Mira, Antonio, bienvenido al programa, gracias por recibir. Gracias. Yo le he hecho una pregunta a la gente que ve este programa, si la primaria le causa alguna digamos, lo anima, le parece importante. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Muy activos los de María Corina, que dicen los vamos a barrer, es el término que utiliza generalmente los amigos de María Corina, incluyendo a mi querido amigo Bustillo, su secretario de organización. Coméntame una cosa, ¿cómo ves este tema? ¿Hay muchos tableros abiertos en este momento en la política venezolana? Sí, hay muchas cosas, hay mucha incertidumbre alrededor de todos estos escenarios. Lo que pasa es que la oposición tradicional venezolana ha quedado reducido a un pequeño espacio y el gran país independiente está tratando de sobrevivir en medio de esta hecatombe económica que hemos estado viviendo y de la incertidumbre política también y bueno, y más aún dentro de este escándalo de corrupción, porque hay una cosa muy clara, Juan Carlos. Nos robaron. O sea, ahí no hay otra cosa. Pues estábamos además ya en una situación económica bien difícil, bloqueo internacional, la economía destrozada después de años de mal manejo por parte del socialismo del siglo XXI, y ahora se presentan con una nueva noticia, que es un titular de primera página, que es nos robaron. Nos robaron. Cuando a ti, por ejemplo, Juan Carlos, se te meten, quiera Dios y Dios te proteja tu hogar, por supuesto, se te meten o ahí en el estudio o en la oficina o en alguna parte, tú no eres, lo primero que preguntas no es qué fue lo que se robaron. Bueno, eso está pasando en Venezuela hoy, que es que nosotros no sabemos qué fue lo que se robaron. Bueno, yo estaba leyendo la encuesta de Psicodata de la Universidad Católica Andrés Bello, y la impresión que da es que se robaron, además de los reales, la esperanza de muchos venezolanos que hoy ven el futuro un tanto opaco en el país. Antonio. Bueno, lo que pasa, Juan Carlos, es que déjame decirte que estamos viviendo un cambio de época, y un cambio de época muy duro. Nosotros hemos estado recorriendo el país y conociendo al venezolano de hoy a través de los ojos de los maestros, que es tan importante. Y hay un cambio de ciudadanía, hay un cambio en el valor del venezolano, hay un venezolano que ya sabe que no va a depender del Estado, y eso fue un cataclismo, y lo que hemos vivido es un cataclismo. Entonces, por supuesto, el venezolano está en un proceso de cambio psicológico muy importante, un cambio de la personalidad, del ser venezolano. Eso es muy importante que cada uno de nosotros lo asimilemos, lo podamos digerir además. ¿Por qué? Bueno, porque tú no puedes tratar además de tratar de liderar o simplemente plantear tu nombre para servir si no conoces a quiénes vas a servir. Y ese venezolano nuevo tiene otras expectativas, tiene otras consideraciones, otras características. ¿Qué observas tú? ¿Cuáles pueden ser las expectativas que se plantea en este momento el venezolano? Oye, que le resuelven los problemas más básicos que le permitan echar para adelante, ¿no? El venezolano, por ejemplo, quiere que le quiten la pata del dólar. Es decir, que tú puedas usar el dólar de manera abierta sin ningún tipo de restricción. El impuesto a las grandes transacciones financieras, el IGTF, es un gravísimo instrumento. Eso es en los dólares para los vivos y los bolívares para los pendejos. Es decir, al Estado venezolano le entran dólares, unos vivos se quedan con los dólares y al resto de los venezolanos pues le pagan con bolívares. Entonces, por supuesto, esto genera también una gran frustrachera más bien. Entonces, el país
hoy vemos una Venezuela prácticamente sin rumbo, sin política, y eso va generando un estado de desesperanza. Yo creo que además con todas estas noticias del robo, a que yo le doy especial importancia, también contribuyen a ese desánimo. Cuando se te meten en la casa o cuando te rompen el vidrio del carro o te abrieron la maleta del carro para llevarte el caucho o te robaron la laptop, te quitaron el celular, pues la percepción y la sensación psicológica del venezolano y de cualquiera, pues es una situación de mucha frustración. Hay Mira, pero voy impacto grande de lo que significa que en estado de ruina te roben. Bueno, pero voy a hacer que han robado. Claro, pero voy a utilizar una palabra de la épica histórica venezolana. Bolívar vivió la caída de la Primera República y él mismo traiciona a Miranda y lo entrega para que le den 2 pasaportes para irse a Curazao. Luego cae la Segunda República, la emigración para Oriente, pero el tipo insistió y dijo: echémonos el miedo a la espalda y salvemos la patria. Eso no es lo que toca. El liderazgo de un hogar, el papá. Tú eres padre de familia, el papá de una familia tiene que ser el roble que mantiene de pie el hogar, y cuando la cosa va mal, el papá tiene que dar ejemplo de tenacidad y de fortaleza, y la mamá. Y en este caso el país necesita que sus líderes den una señal de fortaleza y de tenacidad ante el presente que es malo y el futuro que puede ser peor si no ponemos los correctivos. Te escuchamos. Bueno, yo lo confirmo completamente. Venezuela tiene que tener hoy, y es la responsabilidad del liderazgo que tenemos, uno, primero, saber muy bien el diagnóstico del problema en que estamos. Por eso nosotros venimos insistiendo que nosotros tenemos que saber el tamaño del hueco fiscal, el daño que se le acaba de generar a la economía venezolana, porque estamos hablando, Juan Carlos, de que los rumores, porque eso es lo peor del asunto, Baraja naranja para acá, Baraja naranja para allá, pero nadie habla del monto de lo que se llevaron. Entonces, como tú no sabes el monto que se llevaron, imagínate tú, se habla de más de 20 mil millones de dólares, porque lo dijo Escarrá. Ahora, dime algo, a alguien que se le llevan el doble del presupuesto de la nación, pues evidentemente antes de sacudir a la gente y decirle vamos a echar para adelante, vamos a darle para adelante, el país tiene que echar para adelante y la gente está sobreviviendo a pesar de eso, pero un buen padre de familia también tiene que hacer un inventario de qué fue lo que le robaron primero. Claro, eso es obvio. Mira, me dice por acá el señor Jesús Guzmán: buenas tardes, voy por supuesto a votar, pero por Maduro, pagando 2.20, este es apostador. Dios, cómo te aterra leer mis mensajes completos, dice Jesús Guzmán. ¿Qué le dices tú a este señor que a lo mejor es una buena persona, pero son tanto fanaticados? Mira, no dudamos de las buenas personas y no dudamos de su actitud y le respetamos, por supuesto, su tendencia política. Pero yo creo que tienes que ver para otro lado. Yo creo que tienes que comenzar a ver que viene una nueva Venezuela que necesita de un buen gerente, que necesita de una persona que genere un cambio sin sobresalto, que no esté persiguiendo a nadie, pero sí se esté ocupando de que los problemas se resuelvan. En Venezuela nadie se está ocupando que los problemas se resuelvan. Aquí lo que estamos hablando es que nos robaron, pero la gente queda con los brazos cruzados, el país no tiene una guía, y por eso yo le diría, cambie de bando, porque no es por ahí. Ojo, no le estoy recomendando la MUD ni los alcahuetes, que de esto no dicen niñez, porque por supuesto el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Se necesita crear, y es mi insistencia, una nueva fuerza política, una articulación desde abajo. Yo le insisto mucho a que sean los maestros la gran fuerza motivadora. Incluso todo el personal. Yo ayer hablaba con un guardia nacional en una alcabala y me decía además las terribles circunstancias que está trabajando la guardia. Es decir, los soldados de abajo, la gente, la base de los maestros, los 10 millones de personas que están dependiendo del Estado venezolano. Bueno, a esos 10 millones, nuestro avance, tenemos que trabajar muy duro para recuperar a Venezuela. Ahora, ¿cómo la recuperamos? Con medidas muy concretas y de gerencia, pero además con mucho entusiasmo, pero sabiendo que hay que liberar la economía. La economía tiene que ser libre para poder resolver todos los problemas. Imagínate tú ese puerto de Maracaibo sin restricciones de ninguna especie, manejando el dólar sin ningún tipo de obstáculo. Una montaña de chatarra es lo que hay allí molida, que no sabemos si molieron lo bueno y lo malo, y también uno de los puertos más caros del país.
porque como le cobran al naviero la draga, que no draga, entonces el puerto es ineficaz para todo uso. Bueno, y eso pasa en el puerto de Puerto Cabello, en el puerto de La Guaira y en el puerto de Guanta. Es decir, la situación es que la puerta de América del Sur, y eso se lo decía yo al ex canciller Celso Amorín del Brasil, que vino y que pudimos conversar largamente, las potencialidades que tiene Venezuela desde todos los puntos de vista, no solamente desde el punto de vista mineral, sino desde el punto de vista de puertos. Es decir, estamos hablando de uno de los puertos que debería ser el puerto más próspero de Venezuela, el puerto petrolero de Venezuela, el puerto de Maracaibo. Bueno, y resulta ser que hoy es un cementerio de ruinas. Seguir apostando a esos que llevaron el puerto de Maracaibo a ser un cementerio de ruina y decepción, yo creo que es una gran equivocación. Entonces, pero eso sí, vamos a generar un proceso de descentralización, un proceso de apertura al capital privado, pero sobre todo tenemos que generar un gobierno que dé confianza. Y que dé confianza significa que dé gobernabilidad. Tenemos que ser rostros distintos al rostro del conflicto. ¿Para qué? Para nadie invierte un centavo en un centro comercial o en un mercado donde los expendedores están cayendo a trompadas todos los días. Esa no existe. Mira, te voy a pedir que te quedes un segmento más con nosotros, si eres tan amable. Voy a leer, te dejo una declaración que acaba de dar mi buen amigo Jesús Chugo Torrealba. En lugar de entender lo que había pasado en el año 2004, la oposición dijo fraude. Hay que recordar que la señora María Corina Machado fue clave desde la plataforma de Súmate para que en ese momento esa fuera la posición de la oposición venezolana. Palabras más, palabras menos. Hay gente que llamó a abstenerse, a rabiar a la abstención, que llamó a salir a las calles, a la guarimba, a la violencia, y hoy cambiaron de opinión y andan por allí pidiéndole el voto a la gente. Eso me lo dice tu al retorno, Antonio Carri. Y sin pedir perdón. Y sin pedir perdón, dice Antonio Carri. Cerramos con Evelyn Castro. Evelyn. Revisemos.